Capítulo 5 de Zacarías, verso 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí una Megilá que volaba, un rollo que volaba. Sí, bueno, sí dice Megilá y Afá, sí, una Megilá que volaba. Megilá es un rollo, como un libro, un pergamino. Entonces dice, y volví a levantar mis ojos y vi, he aquí, un rollo volador. Quiere decir una revelación que viene del cielo. ¿Verdad? Un rollo es una enseñanza, es un escrito, vuela, está en el cielo. Entonces, de nuevo alcé mis ojos y miré aquí una Megilá que volaba y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo una Megilá que vuela. También vean qué curioso porque, una vez más, la pregunta parece ser innecesaria. Por algo está escrito, por un lado, y por otro lado también es como diciéndole a Zacarías, ¿cuál es su interpretación de lo que está viendo? ¿Qué ves? Estamos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo una Megilá que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. 10 codos de ancho, 20 codos de largo. Interesante que la Torá tiene los 10 mandamientos, como los 10 codos de ancho y 20 codos de largo. eh, bueno, es en Éxodo 20 donde aparecen los 10 mandamientos, pero no. En realidad, como les digo, los capítulos no estaban ahí originalmente, pero no creo en las coincidencias. Pero en sí, lo que digo en realidad es que la Kaf es el valor 20. La Kaf es la palma de la mano. La palma de la mano representa al último o a Moshe, que es como el último. Y fue Moshe quien con la palma de la mano dio los 10 mandamientos, la Torá. Entonces, un pergamino que tiene 10 de ancho, 20 de largo, y esos números se conectan con los 10 mandamientos, la perfección celestial que fue entregada por la mano de Yahweh, que es como Moshe. Sí, exacto. Vean qué curioso, ¿verdad? Viene el capítulo anterior hablando de Zorobabel, de la piedra angular que va a traer, o sea, la doctrina correcta, el fundamento de los apóstoles, todo lo que va a predicar para sellar a los escogidos. Y en eso ve un rollo que viene de los cielos, como si fuese la revelación que trae Yahweh a través de los dos testigos. Y al preguntarle qué ves, le está diciendo, bueno, sí, una vez más, ata ra, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? Entonces, el ángel al decirle la pregunta esta, le está diciendo una vez más la respuesta. Él dice, y vi un rollo volador. El ángel básicamente le está diciendo, estás viendo al qué. Estás viendo al último. La revelación de los cielos, que es como un pergamino hecho hombre. Como Moshe, la Torá. Recuerde que en Juan 10 Yahushua dice, yo soy la puerta y el buen pastor, y las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen. O sea, no lo van a seguir por las apariencias, no lo van a seguir por nada que tenga que ver con la vista, sino por lo que oyen. Los escogidos al oír la doctrina, que es como lo que estaría escrito en el pergamino, es que le van a seguir. Entonces no es por la apariencia del hombre, es por la doctrina que sale de su boca, que es como el pergamino celestial. ¿Está claro? Entonces, al decirle y me dijo, ¿qué ves? Le está diciendo, lo que estás viendo es el qué. Estás viendo a la revelación del pergamino. Y respondí, veo una Megilá que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Dice el verso 3, entonces me dijo, oigan, esa es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Recuerden que los dos testigos vienen a predicar para sellar a los escogidos y también para que sean condenados los impíos. Entonces vienen a predicar las 7 plagas postreras, las trompetas y los sellos. Y por eso el mundo los va a odiar. Dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la tierra, sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo, todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. O sea, es la Torá, porque es la Torá la que dice, el que mienta, peca, y el que peca, muere. El que roba, peca, y el que peca, muere. Es la Torá la que dice eso. Entonces él está viendo la revelación de la ley.
El último es como Moshe, es el que viene a acusar, porque toma el lugar de Lucifer, que es el acusador. Recuerden que Yahushua dijo, yo no vine a acusarlos, y ustedes ya tienen a quien los acuse. Moshe. Yo vine a defenderlos, porque Yahushua vino como el abogado. ¿Estamos? Exacto. Paulus vino y explicó toda la ley, según el espíritu de Yahushua. Por eso Paulus representa al último. ¿Estamos? Entonces, no es que el libro es una maldición, es que en el libro está escrita la maldición que viene sobre la tierra. Así como el último va a predicarla, no es que él la hace, simplemente la está mencionando. Por otro lado dice, ¿verdad? Pablo dijo, cualquiera que predique cualquier otro evangelio, aparte del que predicaron los apóstoles o aparte de Yahushua el Mesías, que sea maldito. Entonces, parte de eso está aquí escrito. Aquel que siga alguna otra doctrina va a ser maldito. ¿Por qué? Por lo que dice en el libro. Entonces, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, o sea, todo aquel que invoca un nombre falso, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. En el sentido positivo, recuerden que Yahushua dijo que viene como ladrón en la noche. Entonces, como diciendo, yo ya hice salir la manifestación de la revelación de la ley y va a llegar como ladrón en la noche. ¿Verdad? Se puede ver así. También lo que está indicando es, como en el libro dice que el que hurta es maldito, entonces él va a hacer que el rollo entre en la casa del ladrón para que sea condenado por lo que está escrito en ese libro. Y eso es sorprendente, porque la mayoría de los ladrones del mundo tienen una Biblia en algún lado de su casa. Nunca la leen, pero ahí la tienen. Y eso mismo es lo que los condena. Y no solo los ladrones, ¿verdad? Todo pecador tiene una Biblia en algún lugar. Y esa Biblia es la que dice que se está condenando con lo que está haciendo. Entonces Yahweh mandó la revelación que todo el mundo la tiene, pero nadie la lee. Y por ella van a ser condenados. En Apocalipsis 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, un pergamino, un megilá, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién? Exacto. Dice, pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Yahudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces el mismo Apocalipsis nos dice que Yahushua es el quién. ¿Quién es digno? Estaba diciendo Yahushua es digno de abrirlo. Entonces, el rollo tiene 7 sellos. Hay varias cosas que parecen indicar que en ese rollo es donde están escritos los nombres de los escogidos. Por eso es hasta que se abre el rollo que ya se dan las trompetas, de las cuales la séptima es la cosecha, donde se llevan a los escogidos. ¿Estamos? Entonces a los escogidos y a veces los llevan la cosecha, que es la última trompeta, las cuales empiezan a suceder en el séptimo sello. O sea, apenas abre ya el libro, empiezan las trompetas. Y la séptima de ellas, que es en ese mismo séptimo sello, es la cosecha. Entonces, es como que hasta que Yahweh abre el rollo y lee lo que está en él, que las maldiciones sobre las naciones empiezan a caer, como está aquí. Las trompetas y las plagas postreras. ¿Estamos? Pero repito, entonces, en ese libro están los nombres de los escogidos. Y algo muy curioso, aquí dice, nadie podía abrirlo, nadie. Satanás quería que nadie pudiese abrir ese libro, porque la tierra entera fue atada, sujeta a vanidad, dice la escritura, hasta que se revelen los hijos de Yahweh. Y los hijos de Yahweh solo se pueden revelar hasta que se abra ese libro, pero nadie podía abrirlo. Entonces la historia humana de pecado hubiese continuado para siempre bajo Lucifer si ese libro no se abre. Porque es como decir, hasta que se abra el libro, habrá pecado en el mundo. Entonces Satanás quería que no se abriera, pero no sabía que si mataba a Yahushua sin pecado, él se iba a convertir en el único que podía abrirlo.
Entonces ahora que Yahushua ya ganó, ya lo puede abrir y por ende ya puede venir el fin. ¿Estamos? Y por eso lloraba tanto Yahuanán cuando vio que nadie podía abrir. Entonces imaginarse cuenta que no se puede cumplir todo lo que Yahweh dijo porque no se abre el libro. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Vean cómo conecta ladrón a invocar el nombre falso. Porque al invocar un nombre falso, usted le está robando la estima a Yahweh. ¿Estamos? Al jurar por otro, porque o sea, así lo escriben, pero hay la forma que está en hebreo se puede interpretar de varias maneras. Y es a lo que se refieren los 10 mandamientos. No levantarás el nombre de Yahweh para falsedad, para vanidad. Entonces, jurar en falso quiere decir, usted no diga que va a hacer algo, o sea, no jure, como diciendo, juro en el nombre de tal que yo hago eso. Eso sería hacer, o sea, lo más literal de esta interpretación. Claramente, si usted no piensa hacerlo, usted estaría jurando en falso, porque está mintiendo que lo que está jurando lo va a hacer. Eso es lo más obvio, ¿verdad? Pero repito, en hebreo lo que está indicando es, usted no ande invocando el nombre de falsos Elohim como si fuese la verdad. Porque el punto por el que jura la gente es como diciendo, de verdad yo voy a hacer esto. Pero como no tienen ninguna palabra, tienen que poner a otra persona a responder. Entonces dicen, por tal persona yo lo hago. Le juro que se muera tal persona. Y la otra persona, ¡ay! ¿Sí me explico? Conjurar, como dice la palabra, es tener un juramento. Por ende es como pactar. Y cuando la gente hace las cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, están pactando. De hecho, acá usan esa palabra. Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces la escritura va a estar en el medio de la casa de los impíos y va a terminar consumiéndolos. Sus pecados los terminan consumiendo claramente y las consecuencias de sus pecados están descritas en la escritura. Recuerden que Satanás es el asesino, el mentiroso, ladrón. Trata de robarse la estima de Yahweh en todo momento. De hecho, lo que estamos hablando es él el que lo hizo. Fue él el que cambió el nombre del Padre por el de él, para que todo el mundo lo adorara a él cuando piensan que están adorando al Padre. Recuerden que también Yahushua dijo que para poder robar la casa del hombre fuerte, primero tiene que amarrarlo. El hombre fuerte del mundo es Satanás, quien se robó el mundo, básicamente, cuando engañó a la mujer. Entonces ahora Yahushua manda al último para robarse, ¿verdad?, a los escogidos de la mano del enemigo. Y se los va a quitar al ladrón. Por eso es que Yahweh manda el pergamino con la maldición a la casa del ladrón. O sea, a este mundo, para destruirlo. Por si algo aquí, sí, en hebreo cuando dice, y la mandaré a la casa del que hace juramento en mi nombre para mentir. O el que hace juramento con un nombre de mentira. Ambas formas se pueden sacar de las mismas palabras. ¿Estamos claros? Entonces, 5. Y salió aquel malaj que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? ¿Se acuerdan que es similar a lo que vemos en Isaías? Cuando empezamos con todo esto del mi y el ma, vimos Isaías donde decía, alza tus ojos y mira, ¿quién creó estas cosas? Mi, bara y le. Yahushua creó estas cosas. Ahora está diciendo algo similar, pero en vez de decir mi, está diciendo ma. Entonces dice, y salió el malaj que hablaba conmigo y me dijo a mí, levanta ahora tus ojos y mira, ma está saliendo. ¿Qué es esto que está saliendo? Se podría traducir, ¿verdad? Alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Entonces el qué es el pergamino, el último es la revelación que también trae la maldición para el mundo. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Este verso en particular, o este párrafo que viene, hay quienes lo traducen como una profecía de la posible falsa invasión alienígena. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Yo sé que es muy sorprendente para algunos o tal vez muy ciencia ficción, pero hay muchas razones, muchas cosas que parecen indicar que el gobierno mundial está preparando una invasión alienígena falsa. O sea, le van a decir a todo el mundo, ¡eh, los extraterrestres! Pero serían ellos los que estarían haciendo todo con los ángeles caídos, engañando al mundo, para que cuando se presente el Mesías falso,
como el Salvador lo acepten. ¿Estamos? Entonces, muchas cosas indican que eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora que está diciendo esto, se cree que está haciendo alusión al fenómeno ovni, como le llaman. Pero además de eso, en el sentido espiritual, está hablando de la gran ramera, el espíritu de la gran ramera que llenaría este mundo de falsedad. ¿Vamos? Entonces, en lo literal sería los ovnis. En lo espiritual, espíritu de la gran ramera. Entonces dice, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale, o sea, un recipiente. No, es que bueno, efa es una medida en el sentido de como decir un litro. Pero un litro uno lo entiende como un recipiente que aguanta un litro. Ese es el punto. Entonces es un recipiente que aguanta un efa, que era una cantidad, un peso. Y vamos a ver, dice aquí, efa, una medida de grano especialmente conteniendo 3 seas o 10 homers. 22 litros, más o menos. Estamos, entonces más o menos 22 litros. Pero el punto al final no es la cantidad de litros, es que es un recipiente. Algo que trae adentro un peso ahí. Entonces vamos a ver lo que trae adentro. Dice, y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Por eso la gran ramera vuelve ebrios a todas las naciones con el vino de la fornicación. Por ejemplo, dice entonces, además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Recuerden que espíritu principalmente aparece como femenino en hebreo, entonces por eso aparece una mujer, es un espíritu. Y como dije, se refiere a la gran ramera, el espíritu de la falsa doctrina, la iglesia falsa. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Entonces era un recipiente de plomo, o sea, metal, como parecen ser los ovnis, como les decía, por eso algunos interpretan eso. Son recipientes porque andan algo adentro, son vehículos, y se ven como metálicos. Levantan la tapa, o sea, lo abren y lo que ven es un espíritu adentro. Recuerden que cuando a Ezequiel se le mostró la estima de Yahweh, que él vio el trono, y bueno, un montón de cosas, vio 4 criaturas que rodeaban el firmamento que se le manifestó, y a la par de las criaturas habían ruedas que tenían espíritus adentro, y las ruedas se movían solas. Entonces hay un tipo de ángel que tiene forma de rueda, y son 2 ruedas, una dentro de otra, que dan vueltas diferentes. Y eso también se puede ver como un ovni. Hay quienes creen que eso eran ovnis, como digamos, una rueda que sería donde estarían, por decirles algo para que se lo imaginen, ¿verdad? No estoy diciendo que todos sean así o algo así. Como si fuera una rueda donde están las ventanas y la otra rueda que es lo que da vueltas. Entonces hay quienes se lo imaginan así. En Ezequiel se mencionan, aquí se menciona un recipiente de plomo que se abre y tiene un espíritu adentro. Pero es el espíritu de la maldad, la gran ramera, la sabiduría diabólica. ¿Recuerdan lo que hemos hablado como Sofía? No que Sofía sea malo ese nombre, Sofía es sabiduría en griego, eso es todo. Y por eso utilizo ese término griego. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Entonces echó toda la maldad en ese recipiente y la cerró. Que en lo que respecta a la interpretación de la falsa invasión alienígena, sería que la maldad, o sea, el mismo Satanás es el que se va a manifestar a través de esas criaturas. Bueno, sí, serían criaturas. Entonces dice, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Entonces los supuestos alienígenas son maldad manifiesta, básicamente. Y por otro lado, la doctrina de la falsa ramera es de donde viene la maldad que se está manifestando en el mundo. Dice el 9, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Continuando con esa interpretación, vemos el recipiente con la maldad adentro de metal volando por los cielos, por espíritus que lo levantan. Una vez más, mujeres porque representan espíritus.
Alas porque andan volando. Tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al malaj que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, oigan, para que le sea edificada casa en la tierra de Shinar, que es Babilonia. Exacto. Entonces, para que le hagan un templo en Babel, al espíritu de la gran ramera. Exacto. Entonces, y él me respondió para que le sea edificada casa en la tierra de Shinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Cuando esté preparada la casa en Shinar, será puesto sobre su base. O sea, han estado preparando el mundo y la religión para cuando se presente el falso Mesías ponerlo sobre su base, que es la iglesia falsa, como un ídolo, que siempre se le hace una base porque no se puede mover, entonces tiene que quedarse. Estamos. Entonces, como dije ahora, hay una conexión de la invasión alienígena con el falso Mesías. Van a utilizarlo para traer al falso Mesías y que lo acepten. Y Shinar, repito, Babilonia, Babilonia, la gran ramera de Babel, hoy en día espiritualmente es Roma, como Pedro lo muestra en las cartas, que él estaba en Roma y se despide desde Babilonia, lo cual quiere decir que Roma es Babilonia. Vamos a ver, Shinar quiere decir país de dos ríos, país de dos ríos, como las dos mujeres que llevaban esa doctrina, como los dos cuernos de la bestia, la segunda bestia, el falso profeta, que tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como un dragón, recuerdan, Apocalipsis 13, que se puede ver como el papa blanco y el papa negro de los jesuitas, el papa Francisco que todo el mundo ve y el papa negro jesuita que es el que controla el anterior escondido, como dos cuernos. También se puede ver como el catolicismo y el cristianismo, que son los principales cuernos o doctrinas que controlan la supuesta iglesia. ¿Estamos? Todo eso, las dos mujeres, los dos ríos, por eso Shinar, la tierra de los dos ríos. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de dos ríos, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Y ahí termina el capítulo 5. Sí, curioso el contraste, ¿verdad? Como estos tienen alas de cigüeña, mientras que los escogidos alas de águila. Un contraste ahí, siendo la cigüeña entonces negativo, claramente, y el águila representando el espíritu de Yahweh. En Levítico 11, cuando está hablando de las aves impuras, dice el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña. Entonces la cigüeña representa un ave impura, lo cual representa ángeles caídos, ¿verdad? Las aves son ángeles, al ser impuro, ángel caído. Entonces dos ángeles caídos levantaron la maldad que está sobre toda la tierra y le pusieron una base en Babel, en confusión, para que confundiera a todo el mundo con el vino de la fornicación. Mientras que a la iglesia escogida, la verdadera, se le dan alas de águila, que representa el espíritu.